¿Escuchan? Buenas tardes, ingeniero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué dicen, jóvenes? Ahí estamos empezando esta nueva semana con un nuevo contenido de asignatura. Así que lo que vamos a hacer es empezar un nuevo temario. Pero antes de empezar, ¿tienen alguna duda con el examen? ¿Quieren que les repasemos un poquito el examen? Sí, ingeniero, por favor. Sí, Ya. por favor, si Ingeniero. fuera posible. Sí, vamos a repasar. Yo no tengo costumbre de publicar los exámenes porque no es bueno, creo, ¿no? Pero sí los repasamos en clase para que vean cómo se hacía. A ver, voy a ver, creo que lo tenía en algún lado abierto. Ahí está. Este es el examen, el primer parcial. Vamos a repasar las preguntas y van a ver de que era realmente sencillo, no era nada complicado y habían preguntas que se hacían en 2 pasos, digamos. Por supuesto, todo implica de que uno tenga que saber teoría, ¿no? Saber las cosas cómo se hacen, porque si no, tampoco uno resuelve nada. En la primera pregunta nos daban 2 vectores A y B. Los 2 vectores tenían un ángulo de 45 grados entre sí. Me daban el módulo del vector A, que dice 3, y me pedían que encontremos esta expresión. Y me daban una condición y me decían de que este vector A menos raíz de 2 por B es perpendicular al vector A. Es un ejercicio muy parecido a los que les he dado en práctica, prácticamente es el mismo. O sea, si han estado haciendo sus prácticas, si han estado viendo lo que hemos hecho en clases, así que no deberían haber tenido problemas, ¿no? A ver, lo primero que tendría que hacer es hallar el producto escalar entre A y B. Yo sé que entre A y B hay un ángulo de 45 grados, entonces, y además conozco el módulo del vector A. Por lo tanto, con eso puedo reemplazar en esta primera ecuación y obtener una primera expresión, digamos, como esta. Una primera expresión como esa. Vamos a ver. Una primera expresión como esta. Fíjense que en este término el módulo de B es mi incógnita, porque eso es justo lo que tengo que meter luego acá, ¿no? En esta expresión. Luego sabemos que el módulo de B es mi incógnita, por eso lo estoy poniendo así. Bueno, esto es alternativo, se puede hacer de otras formas. Y por lo tanto, el producto escalar de A por B para mí queda como raíz de 3 raíz de 2 sobre 2 por X, donde X es el módulo de B. Para no mantener el módulo de B lo he puesto como X, es simplemente un cambio de variable que se hizo ahí. Luego teníamos otra condición, me decían que este vector es perpendicular a este, por lo tanto el producto escalar entre estos 2 vectores debería ser 0, entonces es lo que hacemos, ¿no? Este vector debería ser perpendicular a este otro y eso es 0. Distribuimos esto por esto, fíjense, una distribución bastante sencilla, no tiene nada de complicado. El módulo de A es 3 elevado al cuadrado, porque eso es el módulo de A al cuadrado. Acá tengo menos raíz de 2, el producto escalar de A por B. El producto escalar de A por B, que ya sé cuánto vale. Vale 3 raíz de 2 sobre 2 por X. Y nada más. Reemplazamos esos datos y obtenemos y los comparamos luego, porque este producto escalar me da que es 9 sobre raíz de 2, comparamos con los otros resultados que tenemos, con el anterior resultado que tenemos, mejor dicho, de donde encontramos de que X vale 3. Fíjense, esto era bastante sencillo, y con eso reemplazaba mi ecuación ahí. En mi ecuación, 3 más 3 es 6, dividido entre 3, 2. Fíjense, nada complicado, súper fácil. Esto yo creo que podrían haberlo hecho absolutamente todos, ¿no? La pregunta 2 es una pregunta bastante sencilla, si es que lo vemos con buenos ojos. De hecho, lo han hecho muchos de ustedes, lo han podido ver y lo han resuelto fácilmente. Me dan un punto y me dicen que la traza de este plano, con el plano X igual a 0, es la misma que la que tendríamos con el plano que me han pedido y que pasa por este punto. Por lo tanto, eso es inmediatamente una familia de planos, ¿no? Me están diciendo lo siguiente. Tengo este plano, vamos a suponer que ese es el plano. Ese plano es este. Luego tengo el otro plano, el que me han pedido. Este es el plano buscado, digamos, pero este plano pasa por este puntito.
Y me están diciendo de que este plano pasa por la misma traza de intersección de este plano que me han dado con otro plano, este por ejemplo que está acá atrás. Y ese plano es el plano YZ, es decir, X igual a 0. Por lo tanto, es inmediatamente familia de planos. ¿Qué planos? Bueno, los únicos dos planos que tenemos. Uno de los planos es X igual a 0. La ecuación de este plano es X igual a 0. X igual a 0. Por lo tanto, fíjense, ahí estoy poniendo X igual a 0 y este otro plano igualado a 0 también lo estoy poniendo acá. Mi única incógnita es lambda. Y para encontrar este valor de lambda, como el plano que me han pedido tiene que pasar por este punto, lo único que hago es reemplazar ese punto y ya está, encuentro lambda y ya está resuelto el ejercicio. En 2 pasos. Podría haber buscado otro plano incluso más fácil. Si hacíamos en este plano z igual a 0, por ejemplo, o x igual a 0, podríamos haberlo simplificado un poco más este plano. Pero mantenía este y mantenía el otro plano y ya está, resuelto. Súper sencillo, jóvenes. Algunos lo han resuelto así, otros lo han resuelto haciendo un poquito más de ejercicios, pero han llegado a la misma expresión, lo han hecho bien, digamos. El ejercicio 3 era igual, súper elemental. Me daban 2 planos, fíjense los planos que nos han dado, este y este. Y si nos fijamos con calma, esos 2 planos son paralelos. Muchos de ustedes lo han advertido, ¿no? Son paralelos esos planos, por lo tanto un plano será este y el otro plano será este. Tienen el mismo vector normal, pero tienen el término independiente que es diferente, que es 3 y 5. Y nos están pidiendo la ecuación de una esfera tangente a estos 2 planos y cuyo centro está en esta recta. Esta recta no es perpendicular. Bueno, no sé si será perpendicular, pero suponiendo que no es, lo que tenía que hacer es simplemente dibujar ahí y encontrar este punto de intersección con un plano y el punto de intersección con el otro plano. Y teniendo estos 2 puntos de intersección, encontraba el punto medio. Ese es el centro de mi esfera. Y luego encontraba la distancia de este punto, la distancia perpendicular a cualquiera de los planos. Y con eso está resuelto, porque eso me va a permitir ya tener la ecuación de la esfera. Fíjense, esta es una posibilidad. Esa es una posibilidad de hacer, es lo que hice acá, por ejemplo. Tengo la ecuación de la recta, esta que me han dado, esta, que es esta misma. Lo he llevado a su forma simétrica, lo he igualado al parámetro t, hemos encontrado sus ecuaciones paramétricas, lo hemos intersectado con el primer plano, con el plano que está igualado a 3, con este, y ahí hemos encontrado el valor de t que vale 0 y tenemos un punto, unas coordenadas que va a pertenecer a uno de los planos. Vamos a suponer que es ese. Hago exactamente lo mismo con el otro plano, el que está igualado a 5, encontramos un valor de t que vale 1 y encuentro sus ecuaciones correspondientes, el vector correspondiente que sería este otro. Listo, fíjese, ahora estoy encontrando el punto medio entre estos 2. El punto medio entre estos 2 me va a dar justo un punto que es equidistante a ambos planos. Encuentro el punto medio y como ya tengo el punto medio, agarro cualquiera de los planos y encuentro la distancia de este punto medio al plano que me han dado. Y el resultado me da un valor de r igual a 1 sobre raíz de 6, con lo que la ecuación de la esfera queda una cosa como esta. Bastante sencillo, muchos de ustedes también lo han resuelto. En general han dado bien, digamos, exámenes. Podrían haberlo dado mejor, digamos, pero tampoco me puedo quejar, digamos. El siguiente es un ejercicio más de lo mismo, bastante sencillo. Me dan una curva. Fíjense, la curva que me han dado no tiene nada de raro. Es una curva que corresponde a una hélice circular o a una rosca circular así. Y me están pidiendo, y además me están pidiendo que analice solo en una espira, ¿no? Desde acá, digamos, hasta acá. De 0 a 2pi. Solo en ese tramo me están pidiendo que analice. Por lo tanto, las soluciones que voy a buscar o que voy a encontrar hasta ahí deberían estar en ese intervalo. Hallar los puntos en los cuales el plano normal, dice, a esta curva es ortogonal al plano, que me dan con ecuación x más z igual a menos 7. Si es ortogonal, seguramente el producto de sus vectores normales deberá ser 0. Entonces, lo único que tengo que hacer es encontrar el vector normal del plano normal. Y el vector normal del plano normal no es más que el vector tangente.
Súper fácil. Encontramos el vector tangente. Para que tomamos, este va a ser el vector normal. Tomo el vector normal del otro plano, que es este, 1, 0, 1. Hago el producto escalar. Y ya está. Y me sale que t vale pi medios. Fíjense que pi medios está en el rango que me han dado. En el rango que me han dado. De 0 entre 2 pi. ¿De acuerdo? Bueno, esto no le hagan caso mucho a esto porque creo que está mal. Esto tiene que ser igual a 0. Igual a 0. Ahí yo me he equivocado al hacer mi ejercicio. O el solucionario. En realidad esto está bien, ¿no? Eso es 0. Encontramos, haciendo el producto escalar, una cosa como esta, de donde encontramos el valor de t. La función senoidal es cíclica, por eso nos han dado una restricción, ¿no? Porque la función senoidal es cíclica. Yo voy a encontrar un plano perpendicular a este en cada vuelta de esta espira. Por eso nos los han restringido. Por lo tanto, como ya tenemos el valor de t igual a pi medios, evaluamos el punto en t igual a pi medios para tener el punto para escribir la ecuación de nuestro plano. Y el punto que salía era 0, 1, pi medios. La pregunta 5 era igual, bastante sencilla. Tengo una curva, pero fíjense, la curva que nos han dado no decía ni t ni s, me decían lambda. Y en clases habíamos comentado de que las curvas se parametrizan básicamente de muchas formas, pero las dos que hemos estudiado son o el parámetro t o el parámetro arco. Yo no sé qué parámetro es ese. Yo no sé si es el parámetro arco o el parámetro tiempo. Por lo tanto, fíjense, la primera pregunta, el inciso A, pero me está dando una orientación. Me dice hallar una parametrización natural para S. Lo primero que tendría que averiguar es si lambda es S. Y para eso ya sabemos que hay que encontrar su primera derivada y verificar que su primera derivada tenga módulo unitario. Es decir, que la rapidez sea unitaria. Y parece que no, porque cuando yo agarro la función y lo derivo respecto de lambda, que es una variable cualquiera, obtengo esto y su módulo vale raíz de 5. Por lo tanto, lambda es t, no es el parámetro arco. Entonces lo que voy a hacer es reparametrizar la función, eso sabemos. A partir de esta función que es la longitud del arco, encontramos lambda en términos de s, que ese es el objetivo en realidad para reemplazar en esta función, y por lo tanto esto que estaba en términos de t, por más de que me lo digan lambda, en términos de s es una cosa como esta. Ahora, encontrar la curvatura, que es la segunda parte, me pedían las ecuaciones intrínsecas, ¿no? Hemos dicho que las propiedades intrínsecas de las curvas son dos, la curvatura y la torsión, porque con esas dos propiedades se encuentra absolutamente todo. O bueno, se puede describir en realidad la curva. Entonces lo que tenía que hallar es la curvatura, teníamos que hallar la curvatura y teníamos que hallar la torsión, que son nuestras dos ecuaciones intrínsecas. Hallar la curvatura era bastante sencillo, solo había que hallar la aceleración, entre comillas, la aceleración o segunda derivada y hallar su módulo. Ya está fácil. Y para la torsión tenía dos posibilidades. Podía utilizar esta, por ejemplo, y encontrar la torsión en términos de t, o utilizar la longitud, ¿qué se llama? El vector binormal. El vector binormal hallando respecto del arco su derivada, la tercera fórmula de Frenet-Serret, ahí aparece la torsión. Y acá lo bueno es que no pierdo el signo. Lo multiplico por n para despejar tau, es decir, le hago una despejo tau, en otras palabras, multiplicándolo por n. Para eso necesitaba encontrar el vector normal y encontrar el vector binormal. Y con eso puedo despejar tau. El vector normal en realidad se encuentra fácil, no es muy complicado. Eso hemos aprendido en clases. Y haciendo el producto entre el vector tangente y el vector binormal, que es lo mismo que el parámetro t, se hace lo mismo. Encontramos el vector binormal y luego hago el producto escalar con el vector normal. Y encuentro que tau vale menos 1/5. Fíjense, les he mostrado un procedimiento ahí diferente, digamos, para encontrar el vector binormal, pero ustedes lo han hecho así, algunos de ustedes. Uno creo lo hizo así. Hay otros que lo han hecho usando la fórmula para la torsión con el producto triple mixto y teniendo cuidado de no usar el valor absoluto, porque en muchos libros aparece el valor absoluto en el producto triple mixto, ¿no? Pero cuando hallamos el valor absoluto, estamos eliminando el signo y la torsión es una magnitud que tiene signo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso, a diferencia de la curvatura, que es siempre positivo. Y eso era el examen.
¿Alguna duda, jóvenes? Inge, por favor, ¿puede volver al ejercicio en el que había que hallar la ecuación de la esfera y dos planos tangentes? Ujú. Acá. Sí, ahí está. Sí, es que el radio, Inge, yo lo hallé, digamos, desde una distancia del punto y del centro. O sea, hice la resta, ¿no? Y luego hallé el módulo. Y así hallé el radio. Pero me ha salido diferente. O sea, todo está bien, solo en la parte del radio creo que lo he fregado. Claro, es que la esfera que usted encontró es esta otra. La que está por fuera. Esa ha encontrado usted. Porque el radio seguramente ha encontrado haciendo la diferencia entre estos dos. Pero cuando ya empieza con un transportador o con un compás, empieza a hacer, se va a dar cuenta que su esfera está fuera ya no es tangente a los planos, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahí estaba el error, digamos. En este caso, como es tangente, este punto tiene que ser equidistante al plano. No al punto, al plano tiene que ser equidistante. Pero de todas formas, les he considerado, ¿no? Las notas. Si es que tienen alguna duda con su examen, jóvenes, les voy a mostrar. Nos podemos reunir, no sé, a partir de mañana, si gustan. Hoy, esta tarde no puedo. Mañana me manda un mensajito, les muestro sus exámenes y revisamos sus exámenes si tienen alguna duda o algún reclamo, digamos, que hacer, ¿no? O consideran de que se debería hacer un reclamo. Inge, creo que hasta mañana es el último día de una práctica. Ahí de paso aprovechamos mientras le presentamos. No estoy seguro si creo que la práctica ya ha pasado la fecha. Creo que decía 28 o 29, no me acuerdo muy bien. Mañana. Hasta mañana. Entonces, las prácticas las veremos a partir del miércoles o jueves, porque si no, me esperan mucho, ¿no? Si vemos primero su práctica y luego los reclamos, con ustedes voy a estar 15 o 20 minutos y los chicos se acumulan. No se preocupen, pero lo podemos, las prácticas, ¿qué les parece si quedamos a partir del siguiente lunes? Yo voy a corregir si me equivocase, ¿no? Igual entro al sistema y corrijo sus notas, no se preocupen de eso. Pero los reclamos lo podemos ver la siguiente semana. ¿Sí? Esta semana termino mis defensas con ustedes y la siguiente semana que yo ya voy a estar un poco más libre, podemos ver sus reclamos. ¿De acuerdo? Por favor, Inge, gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, fíjense que este examen era súper fácil. Era bonito examen, pero sencillito, súper sencillo. El primero era regalado, el segundo era súper regalado, pero había que saber un poquito, por supuesto. Había que saber un poquito, porque si uno no sabe, no lo hace. Esto era fácil, es totalmente geométrico, todo lo que hemos aprendido en clases, encontrar puntos medios, encontrar la distancia de un punto a un plano, etcétera, etcétera. Y esta no es la única manera, se podía haber hecho muchas maneras más. Por ejemplo, podía haber este punto, decir que sea X, Y y Z, y encontraba la distancia con estos dos planos, y encontraba un tercer plano, y luego encontraba la intersección de ese plano con esta recta, y ahí encontrábamos también el centro de la esfera. Fíjense, hay varias formas, ¿no? Esto es sencillo, simplemente es un producto escalar y encontrar una derivada. Por supuesto, hay que saber cuál es el vector normal del plano normal, ¿no? El vector normal del plano normal es el vector tangente. Esas cosas mínimas hay que saber. Y acá igual, simplemente es una reparametrización y derivar y no exigen nada, ¿no? Absolutamente nada, ninguno de los ejercicios que se han planteado en los exámenes para que lo puedan hacer, digamos, para que no estén ahí preocupados tratando de ver quién se los puede resolver o desesperadamente tratando de intercambiar información entre ustedes. Pues el examen era un examen que podían haberlo hecho ustedes, sencillamente. ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a cerrar este documento, ahora que ya hemos repasado el examen. Y vamos a empezar con nuestro siguiente capítulo, que es el referido al nuevo capítulo, ¿no? Que lo he subido ya por si acaso está en Teams para que lo puedan ir viendo. Ahí está. Vamos a empezar la segunda parte de la materia. Esta materia tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. En realidad tienen 7, pero vamos a ver, yo creo, solo 6. De esos 6 capítulos, 3 ya hemos visto. Vectores,
geometría analítica y funciones vectoriales, que es lo que se ha evaluado en este primer parcial. Y nos quedan 3 capítulos más. El siguiente capítulo que vamos a ver, este que estamos empezando, funciones vectoriales de variable vectorial, es un capítulo largo y el segundo parcial es solo de este capítulo, Así que nos va a tomar por lo menos un mes y un poco más tal vez, terminar para que echemos en plazo en el cronograma de evaluación que se define en la dirección. Así que este capítulo es larguito, no se dejen engañar, ¿no? Son 6 capítulos y de esos, este sería el cuarto. Y el tercer parcial es de los últimos 2, que son capítulos un poco más cortos. A ver, ¿de qué trata este capítulo? Haciendo una pequeña introducción, una pequeña explicación de lo que vamos a ver en este capítulo. ¿De qué trata? Trata de un tema que, si lo vemos solamente desde la perspectiva de que es un trabajo rutinario y solo hay que saber derivar, yo creo que le quitamos mucho de la riqueza de este capítulo. Este capítulo tiene que ver mucho también con espacios vectoriales, que a veces en los libros que utilizamos para estudiar o los ejercicios que hacemos con el ayudante o en definitiva la forma como le hacemos el enfoque para estudiar esta materia, yo creo que perdemos mucho de su riqueza. Este capítulo me va a permitir vincular, jóvenes, espacios vectoriales de geometrías diferentes y voy a poder transformar invariantes vectoriales en un modelo geométrico o en otro modelo geométrico. Y a eso se le llama derivada, es lo que vamos a hacer. Bueno, la derivada es una operación típica de estas funciones, ¿no? Pero a través de las derivadas yo voy a poder transformar expresiones invariantes vectoriales, como por ejemplo la ecuación de Laplace o cualquier otra expresión de un modelo geométrico a otro. Esa es la verdadera riqueza de esto. Y luego, como eso tiene que ver con espacios vectoriales, vamos a introducir un concepto que se llama el jacobiano de transformación, que me va a permitir, primero, visualizar la geometría de estos problemas y, segundo, darme una herramienta bien poderosa para hacerlo fácilmente. Las derivadas que podrían ser de otra forma un poquito más complicadas o más largas de resolver. Así que eso es interesante. Vamos a aprender a hallar o hablar de funciones que son ahora multivariable, funciones que tienen más de una variable en su dominio de definición, pero que en su esencia la función propiamente dicho va a ser un escalar, aunque vamos a hacer una introducción un poco más amplia y luego vamos a decantarnos un poquito por uno de los tipos de funciones que existen. Como aplicaciones después a la ingeniería de este capítulo, al manejo de estas herramientas, vamos a tener muchas, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones matemáticas, puramente matemáticas, para la definición de si una función es homogénea o no. Es muy parecido a lo que han visto en el prefacultativo, pero ahora utilizando unos teoremas que se realizan con derivadas, el teorema de Euler, por ejemplo. Luego vamos a ver cuándo una función un campo vectorial es conservativo. Eso nos sirve para definir lo que son las ecuaciones diferenciales de las diferenciales exactas. Vamos a ver también un poquito de eso, un poquito de introducción a esa parte. Vamos a ver aplicaciones como las variaciones temporales, aplicaciones de funciones que crecen en una determinada dirección bastante rápido, de una manera muy rápida. Eso, por ejemplo, es bastante útil en estudios profundos de inteligencia artificial que vienen como el descenso al gradiente, se le llama, es decir, hacerle aprender a un algoritmo de la manera más rápida posible. Se pueden utilizar estas cosas, ¿no? que vamos a aprender en este capítulo. Luego vamos a ver aplicaciones mucho más generales, algunas un poco más generales, variaciones de los lados o variaciones temporales, digamos, de algún objeto geométrico o de algún objeto que está variando, por ejemplo, una esfera que está creciendo o está disminuyendo. Y vamos a terminar este capítulo viendo una aplicación que es la maximización de funciones, máximos y mínimos. En la vida siempre estamos maximizando o minimizando, ¿no? Cuando yo voy al mercado, por ejemplo, llevo la menor cantidad de plata posible para comprar la mayor cantidad de cosas posibles, por ejemplo. Eso es una ley que está bien inmerso dentro de nosotros mismos. Yo quiero obtener el máximo provecho con el mínimo esfuerzo, por ejemplo.
Muchos de nosotros también en el estudio hacemos eso, ¿no? Yo quiero sacarme buena nota sin estudiar, digamos. Estoy tratando de maximizar mi nota sin estudiar. Y eso, en este caso, en nuestra formación personal nos sirve, ¿no? Deberíamos esforzarnos para sacarnos una buena nota. Pero siempre estamos buscando una mayor ventaja en lo que hagamos. Y desde el punto de vista matemático, a eso se le llama el cálculo de maximales o de máximos o mínimos. Y seguramente yo quiero tener o construir una caja con la menor cantidad de material, yo quiero recorrer una distancia que sea lo más corto posible, yo quiero llenar un tanque de agua de volumen máximo y con menos esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. En la vida siempre estamos haciendo problemas de maximización. Si soy economista, si soy ingeniero industrial, por ejemplo, yo quiero tener la máxima ganancia, por ejemplo, con el mínimo gasto de insumos. Si somos ingenieros electrónicos o eléctricos, o si nos gusta la computación, por ejemplo, y quiero programar, a mí me gustaría tener un resultado con la menor cantidad de líneas de comando, por ejemplo, ¿no? Siempre estamos maximizando. Ese va a ser nuestro último tema de estudio en este capítulo largo que vamos a empezar hoy. Ya se da un pantallazo general de lo que vamos a hacer en este capítulo. Por lo tanto, empecemos con los primeros pasos, como siempre. Este capítulo se va a llamar Funciones vectoriales de variable vectorial y fíjense lo que vamos a estudiar o lo que vamos a definir en principio. Inge, disculpe, ¿puede grabar? Sí, lo vamos a grabar. Iniciar la grabación. Ya está. Una función, jóvenes, es una ley de asociación. Es una ley de asociación. Y acá vamos a definir funciones vectoriales, pero ahora la variable es vectorial también. La función va a ser un vector y la variable es un vector. Y si nos acordamos de algún lenguaje matemático un poco más técnico, yo diré que esta función va a estar definida dentro de un conjunto que es el dominio de definición, y ese su dominio de definición va a estar incluido en un espacio vectorial de dimensión n. Fíjense, esto es bastante general, porque ni siquiera las dimensiones van a ser las mismas. El dominio de definición va a estar en un espacio vectorial de dimensión n, y las imágenes, el contradominio de la función, puede estar definido en un espacio vectorial de dimensión m, diferente. ¿De acuerdo? Pueden ser iguales, pueden ser diferentes, etcétera, etcétera. Y a estas funciones que nos vinculan espacios vectoriales les vamos a llamar funciones vectoriales. La función es un vector, la función siempre es el conjunto de llegada, ¿no? Cuando hablamos de función siempre tenemos que pensar en el conjunto de llegada. Cuando digo función debo pensar en el conjunto de llegada. Y luego digo de variable vectorial, entonces ahí debo pensar en el conjunto de partida. Ahí me dicen, esta es una función escalar. Entonces quiere decir que las funciones o que el conjunto de llegada está formado por reales. Si me dicen es una función vectorial, eso me está diciendo que el conjunto de llegada está formado por vectores. Entonces, esta va a ser una expresión bastante general que me permite definir esa vinculación entre dos espacios vectoriales que tienen incluso dimensión diferente. Fíjense, está aclarado en el siguiente punto, ¿no? Rn y Rn, n de nada, y Rm, m de mamá o de Mario, que es mi nombre, en general van a ser espacios vectoriales. Esto es lo más general que se puede definir. Y fíjense que nosotros hemos hecho un caso particular en el tercer capítulo, en el capítulo anterior que hemos visto, porque ahí tenía funciones vectoriales, pero la variable no era un vector, la variable era un real, y ese real podía haber sido el tiempo, el parámetro tiempo asociado a ese cambio que es el tiempo, o el parámetro arco asociado a una distancia, Entonces, seguramente esas funciones son un subconjunto de estas funciones que son mucho más generales. ¿De acuerdo? Ahora, como estamos hablando de funciones, la función es como un matrimonio, ¿no? Un esposo y una esposa, normalmente así, una pareja. Hay una correspondencia de un elemento del conjunto de partida con un elemento del conjunto de llegada. Por eso se llama función, porque de otra forma sería simplemente una relación. O sea, cuando yo me miro en el espejo, yo veo solo una imagen. Eso es una función. Y esa es la imagen que yo veo a partir del conjunto de partida que soy yo mismo. Me paro frente al espejo y veo solo una imagen. En el caso particular de que yo viese dos imágenes,
Eso es una relación. ¿De acuerdo? Es un caso más particular, digamos, en muchos casos no muy interesante, y lo que uno en general siempre quisiera es tener una correspondencia biunívoca, 1 a 1. Pero lo que vamos a estudiar incluye incluso esos casos particulares de simplemente tener una relación y una función, ¿no? Porque si no estaríamos restringiendo muchas funciones, como el caso de una esfera, por ejemplo, que puede tener dos imágenes. Se mira en el espejo una esfera y ve dos imágenes. Ve dos imágenes. Pero como estamos definiendo en general funciones, vamos a pensar de que la función va a ser una regla de correspondencia que le va a asignar a cada elemento del dominio de definición un único elemento del contradominio, del ámbito o el conjunto de llegada de la función, que es un espacio vectorial de dimensión m, m de mamá. ¿De acuerdo? Entonces, en general, vamos a hablar siempre de funciones, aunque eso nos restringe el hecho de que pueda aplicar muchos de los conceptos a simplemente relaciones. Es decir, debo tener un conjunto de partida, un elemento de partida, y debo tener un único elemento en la llegada. Esa es una correspondencia 1 a 1. Eso es una función. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a tener ahora? Voy a tener esta caja negra que tengo acá, pintada de verde y resaltada ahora con rosado. Y yo voy a alimentar esta caja, pero con vectores ahora. Ya no voy a alimentar esta caja negra con parámetro t o parámetro arco o un escalar. Yo voy a tener vectores a la entrada y a la salida voy a tener también vectores. ¿De acuerdo? O sea, un solo vector deberá estar asociado con otro vector, con un único vector a la salida. Esas son las funciones vectoriales de variable vectorial. Eso es su definición. Veamos su clasificación. ¿Cómo se clasifican estas funciones? Hay tres categorías de estas funciones, que es las que vamos a ver. La primera, las funciones vectoriales de variable real. Estas funciones ya las hemos estudiado. Eran tema del anterior capítulo. Yo obtenía vectores y a la entrada o a partir de reales, de escalares en la entrada. Esos escalares podían ser, por ejemplo, el parámetro t o el parámetro arco. Eso, mis dos reales. Cada uno asociado a un concepto diferente. Uno asociado a un concepto de cambio, como es el tiempo, y el otro asociado a un concepto de distancia, como es el arco. Y cuando estos dos eran iguales, se decía que la función estaba parametrizada en términos del arco, ¿no? Pero en ambos casos, independientemente a que nuestro real sea el parámetro t o el parámetro arco, a la salida siempre teníamos vectores. Vectores en el plano o vectores en el espacio. Y estas funciones nos permitían describir curvas en general. Eso hemos estudiado en el capítulo anterior. Y pertenecen o son un subconjunto de este gran conjunto que estamos estudiando ahora, que se llaman las funciones vectoriales de variable vectorial. Son un subconjunto en realidad. Sigamos. Solo para recordar, por ejemplo, podríamos tener una función como esta, parecida a la del examen. X igual a coseno de t, y igual a seno de t y z igual a t. Esto es un poquito más general. Esta es una rosca también, pero elíptica y con un paso diferente, ¿no? Ya no es un paso tan a 45 grados. Es una curva como esta, pero de sección elíptica. Y tiene su correspondiente expresión como funciones escalares o una expresión asociada a un vector cuando utilizo los vectores i, j, k y los expreso a las componentes a coseno de t, a seno de t y b de t como las componentes de este vector, obteniendo de esa forma una forma vectorial. Fíjense, esta es la función, por eso se llaman funciones vectoriales. Y el escalar es t. En este caso estoy usando el parámetro t. Por eso decimos que yo alimento con t a la entrada, acá, estoy alimentando con t, y estoy obteniendo a la salida funciones vectoriales, pero vectores obtenemos. Es bastante simple de entender, ¿no? No es nada complicado. Estas funciones ya las hemos estudiado, así que no vale la pena que volvamos a hablar sobre esto. Esto ya lo hemos visto. Lo estamos poniendo simplemente como referencia. La otra función, la otra categoría dentro de este gran conjunto que son las funciones vectoriales. Y son las funciones vectoriales de variable vectorial. Este es el caso más general que podemos tener. A la entrada tengo un vector y a la salida tengo un vector. A diferencia de este otro, que a la entrada teníamos un escalar
y a la salida teníamos un vector. En estas funciones todo es un vector y en general son funciones de espacio o definidas con espacios vectoriales incluso de dimensión diferente, ¿no? M y N, como hemos explicado. Por ejemplo, si yo quiero escribir una superficie en el espacio, yo debería tener vectores de dimensión 2 a la entrada y vectores de dimensión 3 a la salida. Cuando yo defino con estas dimensiones, la función que yo genero es una superficie, una esfera, un cono, un cilindro, un hiperboloide, un paraboloide hiperbólico, un paraboloide elíptico, etcétera, etcétera. Son superficies, pero esas superficies están definidas en estos espacios vectoriales, con estos espacios vectoriales. A la entrada siempre voy a tener vectores de dimensión 2 y a la salida siempre voy a tener vectores de dimensión 3. Esto es un poco como tender una cama. Cuando ustedes tienden una cama, fíjense, este es el colchón. Este es el colchón de nuestra cama, el catre. Y la sábana, cuando sacudimos nuestra sábana, se forma una especie de superficie. Es una superficie, imagínense, esa es la sábana. Estamos sacudiendo nuestra sábana, nuestras camas. Esta es la superficie, este es el conjunto de llegada. Un espacio vectorial de dimensión 3. Esta es una superficie, la parte de una esfera, por ejemplo. Pero mi dominio de definición es el colchón. Porque para cada puntito del colchón, que es un vector, voy a tener un puntito de otro vector que está en el espacio. El colchón es un espacio vectorial de dimensión 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que definimos. Esta es una buena manera de entender estas funciones. Espacios vectoriales de dimensión 2 a la entrada y espacios vectoriales de dimensión 3 a la salida. ¿De acuerdo? Sigamos. A ver, un cachito, un cachito. Si quieren escribirme, me escriben, por favor, porque les he desactivado el audio, están metiendo mucha bulla. O levantan la mano para que les active el audio si es que quieren hablar, si es que quieren preguntar algo. Fíjense, esto es lo que decíamos. Estas funciones se definen de una manera muy similar a las funciones vectoriales de variable real, solo que ahora la variable x, la variable y la variable z, estas tres variables, son las componentes de mi vector de entrada, o perdón, de llegada en el espacio, x, y, y, z. Y mi conjunto de partida es un vector que va a depender de los parámetros u y b. Es muy parecido a lo que teníamos antes, solo que ahora x, y, z ya no dependen solo del parámetro t o solo del parámetro arco. Ahora dependen de dos parámetros y esos dos parámetros pueden ser un vector. Un ejemplo típico, por ejemplo, podría ser este. Que x valga u coseno de b, dos parámetros, u y b. Y que valga u seno de b, dos parámetros, u y b. Y z que dependa de u. En general va a depender de dos parámetros, pero para esta superficie de manera particular, z solo es función de u. Esto que les he puesto acá, jóvenes, es bastante común en este capítulo. Vamos a ver cosas como estas. Porque yo voy a tener estas variables, x, y, z, expresadas con otras variables y yo voy a querer transformar cosas. Y así que nos vamos a encontrar con expresiones como estas. Y estas son ecuaciones de transformación, se llaman así. Son las ecuaciones de transformación. Ahora, estudiando solo la parte geométrica, la geometría asociada a esto ya no es una curva, esto va a ser una superficie. Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento que hacíamos con las funciones vectoriales de variable real. Por ejemplo, voy a agarrar x, voy a agarrar y de esas dos voy a tratar de eliminar el parámetro. Los parámetros, por lo menos uno. Por lo tanto, si los elevo al cuadrado y los sumo, como estoy haciendo en el siguiente paso, en x y en y, fíjense que me va a quedar simplemente u al cuadrado, porque u coseno al cuadrado de b más u seno al cuadrado de b, todo al cuadrado, me va a permitir simplemente usando la ley de la trigonometría, el principio fundamental de la trigonometría, tener simplemente que x al cuadrado más y al cuadrado es decir u al cuadrado. Pero u es z, simplemente reemplazo y obtenemos la ecuación de un cono. Ese es un cono.
Por lo tanto, estas ecuaciones son las ecuaciones vectoriales de un cono. Una superficie. Vectores de dimensión 2 a la entrada y vectores de dimensión 3 a la salida. Esta es la caja negra. Esta es la función. Aquí voy a tener dos entradas, U y B. Ya no tengo solamente T o solamente el arco, ahora tengo dos. Por lo tanto, estos dos los puedo combinar como si fuese un vector, ¿no? Por eso se llaman funciones vectoriales de variable vectorial, porque la variable es un vector cuyas componentes son U y B. ¿En qué base estamos trabajando? En base canónica. En base canónica. Y a la salida tengo otro vector, pero con tres componentes. Y le estoy llamando a ese vector X, a ese vector lo estoy llamando Y, y a las componentes de ese vector, quiero decir, le estoy llamando X, Y y Z. Entonces, el vector que voy a dibujar es este, ¿no? El vector que vamos a dibujar es este. Este es el cono. Y este es un espacio vectorial que se llama V. Es un espacio vectorial V. Y el dominio de definición tendré que encontrarlo en este espacio vectorial, en el espacio vectorial V. Y este otro espacio vectorial es el espacio vectorial X y Z. Por eso utilizamos, fíjense en esta expresión, a los vectores I y JK como vectores que definen ese espacio vectorial. Ese espacio vectorial. O sea, yo si tengo que dibujar la superficie, lo tengo que dibujar a partir de X, de Y y de Z, porque esta es la función. No se dibuja el dominio de definición. La superficie, el cono, está acá, a la salida. Yo meto estas cosas a través de estas ecuaciones y a la salida esta función me arroja un cono. ¿De acuerdo? Esas son las funciones vectoriales de variable vectorial. Son bastante generales. Y ese cono es este. ¿De acuerdo? Fíjense que estoy colocando acá 3 comandos en MATLAB para que ustedes puedan practicar un poquito. El primer comando, este, es un comando que me permite generar una matriz, la matriz X, Y. Y este es el comando que voy a usar, el comando MeshGrid. Con esto estoy formando una malla, una matriz. Y cada una de las variables X y Y, estoy haciendo que varíen desde -2 hasta 2. Estoy dibujando en ese rango. Y en ese rango estoy metiendo 50 datos, punto y coma, ¿no? Estoy generando una matriz de 50 por 50 con este primer comando. 50 datos para X y 50 datos para Y. Eso es lo que estamos generando. Y este comando que está al medio, que se llama linspace, que es el mismo que utilizábamos para las curvas, me está permitiendo calcular 50 datos para X y luego lo está combinando con 50 datos para Y también. Y este comando es el que me permite formar la matriz. Luego estoy metiendo la función. Fíjense, la función es una cosa sencilla. Z igual a la raíz cuadrada, porque esto es lo que quiero graficar. Esta función. Esta es la función que quiero graficar. Z. Este es un cono y el cono tiene dos mantos. Si Z es positivo, voy a dibujar solo un manto. Entonces Z va a ser igual a la raíz cuadrada, eso es SQRT, de X al cuadrado, que se pone X punto, este sombrerito 2 más Y punto, el sombrerito 2, ahí estoy encontrando la variable Z, ya tenía la variable X, ya tenía la variable Y con este comando, con el primero, con el segundo estoy encontrando datos para Z, y con el tercer comando, con el comando mesh, grafico X, Y y Z, y le pongo un gridón, y el resultado que voy a obtener es esta superficie, un cono, que va desde -2 hasta 2, fíjense en el dibujo. Y está variando desde -2 hasta 2. X está variando desde -2 hasta 2. Y Z, en ese rango, está variando, bueno, un poquito más, ¿no? 2.5, una cosa, porque va a depender de la raíz, ¿no? Sumar X, sumar Y, elevados al cuadrado y sacarle la raíz. Entonces, esta es una forma interesante de graficar superficies utilizando MATLAB. Se los pongo ahí como comando para que ustedes lo puedan estudiar y puedan utilizar estos mismos comandos para graficar otras superficies, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero dibujar la parte negativa del cono? La parte que está acá abajo. Hago lo mismo. Pero acá tendría que poner coma y tendría que ponerle hold on. Con eso le estoy diciendo que mantenga este dibujo. Y luego meto este otro comando, el segundo. Nuevamente vuelvo a meter, pero con un signo negativo por delante.
y luego lo vuelvo a graficar, pongo otro comando mesh. Con eso voy a tener la gráfica del manto negativo del cono. Entonces hay que hacer manto por manto, ¿no? Hay que hacer manto por manto. El manto positivo con signo positivo y el manto negativo acá con signo negativo para tener la parte de abajo. ¿De acuerdo? Estas funciones son bien interesantes porque nos permiten vincular espacios vectoriales con geometrías diferentes. Estoy metiendo dentro del espacio vectorial X y Z un cono que corresponde a otro tipo de espacio vectorial que es de dimensión 2. El cono tiene dimensión 2 y ese cono que tiene dimensión 2 lo estoy metiendo dentro de un espacio vectorial de dimensión 3, igual que planchar nuestra cama. La parte de la esfera es un espacio vectorial de dimensión 2. Cuando el radio es constante y su dominio de definición está en un plano, que sería nuestro colchón. Ahora, estas funciones, jóvenes, en su dominio de definición del cono podría ir así, ¿no? U podría ir de 0 a A y B de 0 a 2pi, si es que escribo las ecuaciones paramétricas del cono, en esta ecuación. Yo U diría que varía de 0 a 2, por ejemplo, su dominio de definición, de 0 a A, y B que varíe de 0 a 2pi, y puedo graficar también esta superficie con MATLAB, pero utilizando estas otras ecuaciones. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, si utilizo estas funciones, su dominio de definición va de 0 a A, por ejemplo, de 0 a 2, a lo que ustedes quieran, y B que dé una vuelta completa en este cono. B que dé una vuelta completa. Ahora, en estas funciones, jóvenes, en estas funciones vectoriales de variable vectorial, no se preocupen mucho. Esto es tema de otra asignatura. Estas formas vectoriales se estudian en la materia de análisis vectorial y tensorial, donde vamos a ver geometrías mucho más complejas y vamos a hacer muchas cosas más interesantes que solo graficar, digamos. En este caso, solo les estoy enseñando a graficar. Y en MATLAB, la gráfica lo he hecho para esta función. Para esa función, no para esta. Aunque la gráfica va a ser la misma. Si yo quisiese dibujar en MATLAB esto, tendré que usar otros comandos, porque aquí estaría graficando el mismo cono, pero utilizando la forma vectorial. Acá estoy usando la forma escalar de punto. Acá estoy dibujando en el dominio X y Z. Acá tendría que dibujarlo en el dominio V. ¿De acuerdo? Estas formas vectoriales, lo que les decía hace un momento, hay que conocerlas, hay que ver, porque nos vamos a encontrar con estas ecuaciones en este capítulo. Con estas nos vamos a encontrar. Varias de estas ecuaciones vamos a ver. Por eso hay que hacer referencia a esto. Pero más allá de eso no vamos a hacer más. No les voy a pedir que grafiquen ni nada por el estilo. Pero sí hay que saber entender de que estas son formas vectoriales de viejos amigos, de las esferas, de los conos, de los cilindros, etcétera, etcétera. Y se estudian con harto detenimiento en otra materia, en la materia de 3.13. Y solamente estudian los civiles y los electrónicos. No sé hasta cuándo será, porque cada vez quieren llevar menos materias, ¿no? Y que la vida sea más fácil y salir cada vez con menos conocimiento. Es chistoso como nuestra autoridad a veces plantean las cosas, ¿no? Piensan que nos ayudan retirando materias. En realidad nos están haciendo un daño grande. Pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Como estudiantes queremos tener o maximizar, aprender lo menos posible y tener el título de ingeniero. Y eso no sirve, ¿no? Eso no está bien. Pero es así la gente, lo que piensa la gente. Dentro de esto, de esta categoría que estamos viendo, fíjense, esta era la segunda, ¿no? La primera ya hemos visto, eso era el objeto del primer parcial. Esta segunda, hemos visto esta que son las ecuaciones más interesantes, digamos, para aprender. Son superficies también, pero están expresadas en una métrica diferente. Y la tercera categoría es ahora tener vectores a la entrada y reales a la salida. Fíjense cómo hemos ido cambiando, ¿no? Ahora voy a tener en la entrada vectores. Puedo tener vectores con 2 o 3 componentes, no hay restricción. Puedo tener, por ejemplo, vectores con 3 componentes. Podría tener, por ejemplo, X, Y, Z, un vector en el espacio. Y las imágenes que voy a tener acá ahora van a ser reales. Ya no van a ser vectores. Y esa variable podría ser, por ejemplo, W. Entonces aquí yo meto un vector
de componentes x, y, z, y a la salida voy a tener un real. A esas funciones se les llama funciones reales de variable vectorial. Y estas funciones son las que vamos a estudiar con detenimiento en este capítulo. Son las funciones multivariables. Estas funciones son las que vamos a estudiar en este capítulo. La primera categoría ya las hemos estudiado en esta materia. Estas, las funciones vectoriales de variable vectorial, esas ya las hemos estudiado. La segunda categoría las van a estudiar con mucho detenimiento en otra asignatura. Y la tercera categoría es lo que vamos a estudiar y le vamos a dedicar bastante tiempo, ganas y esfuerzo en este capítulo. ¿De acuerdo? En este capítulo. Veamos. Estas funciones, al igual que cualquier función, son aplicaciones diferenciales. Ahora, el conjunto de partida son espacios vectoriales. Fíjense, les puse un dibujito ahí, son espacios vectoriales. Y el conjunto de llegada no es un vector, es un escalar. ¿Estas funciones existen? Por supuesto que existen y son más comunes de las que nos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, si mi conjunto de partida está definida en un espacio vectorial de dimensión 2, en otras palabras, solo tiene dos componentes, x y y, por ejemplo, lo puedo definir así, ¿no? Y a la salida voy a tener un escalar. Estas funciones son las superficies que tenemos. Por ejemplo, yo podría decir que z sea igual, esa es la función, z. Y el vector a la entrada que sea, por ejemplo, x al cuadrado elevado a y al cuadrado, perdón, más y al cuadrado. Más y al cuadrado. La función es esta. Esta parte. La raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, estaría metiendo en mi caja negra x y y. X y y. Estoy metiendo x y estoy metiendo y. Y, perdón. Y estoy sacando a la salida z. Fíjense, lo que hicimos en MATLAB acá es exactamente eso, ¿no? Tenemos x y y a la entrada. No sé si lograrán ver, jóvenes. Eso es x y y a la entrada. Y a la salida tengo z. A partir de los valores x y y que hemos generado. Es exactamente eso. Cuando tengo funciones de este tipo, cuando tengo dimensión 2 en el conjunto de partida y dimensión 1 en el conjunto de llegada, son solo reales. Fíjense, sería una gráfica como esta. Yo voy a tomar elementos del plano XY, estos vectorcitos que ustedes están viendo acá, rojos, naranjas, verdes, celestes, fucsias, de todo color. Esos vectores viven en el plano XY. Viven en el plano XY. Ese es mi colchón. Y con estos valorcitos, yo le voy dando valores a la función, a la caja negra, a esta ley de asociación, a esta aplicación diferenciable que es la función, y encuentro valores para z. Para este vectorcito, por ejemplo, encuentro un valor de z acá. Para este otro vectorcito encuentro otro valor de z. ¿Y qué es lo que voy a ir dibujando? Voy a ir dibujando una superficie en la parte de arriba. En este caso, un paraboloide hiperbólico. Un paraboloide hiperbólico. Ahora, cosas más generales podrían ser, por ejemplo, una función como esta. Fíjense, yo puedo encontrar z a partir de x y de y. Y la ley de asociación es esta. Para cada par ordenado x y y que yo reemplace acá, voy a poder siempre encontrar un valor de z. Por lo tanto, tengo entradas x y siempre estamos encontrando un valor de z. Esa es una función vectorial, real de variable vectorial. O funciones polinómicas un poco más complejas, fíjense esa. X y Y son las variables del conjunto de partida, ¿no? Esta es la ley de asociación, esta es la función. Y este es z. Esa es la variable z, que también lo puedo representar como f de x y y, para decir que esto, f va a tomar sus valores a partir de x y de y. Depende de x y depende de y, quiere decir eso, ¿no? Y a eso le llamo z, por ejemplo. Las gráficas que yo puedo hacer van a poder ser realizadas en nuestro espacio tridimensional. O sea, estas superficies siempre se grafican en este espacio.
porque el conjunto de partida los voy a tener acá en el plano XY, por ejemplo. En el plano XY, aquí tengo su conjunto de partida, como en este dibujito que les estoy mostrando acá. Estas flechitas están ahí, en el plano XY. Y yo estoy encontrando para cada puntito del plano XY, para esta región, por ejemplo, un puntito y encuentro Z arriba. Entonces, fíjense, para este otro puntito acá, para este otro puntito, otro, para este otro puntito, este, para este otro puntito, este. Ahora, estos puntitos en realidad son vectores. Sus coordenadas son X y Y. Cada uno de estos puntos tiene sus coordenadas. Por eso les damos esa naturaleza vectorial. Estas funciones que tienen espacios vectoriales de dimensión 2 a la entrada y espacios vectoriales de dimensión 1 a la salida se pueden graficar en espacios vectoriales de mayor dimensión. Lo único que tengo que hacer es sumar. Fíjense, si yo digo, ¿dónde lo voy a graficar a esta función? Yo diría, este es 2 y este es 1. Si yo sumo estos dos valores, 2 a la entrada, 2 componentes a la entrada y una componente a la salida, el resultado es 3. ¿Dónde lo voy a graficar esto? Lo voy a graficar en un espacio vectorial de dimensión 3, X, Y y Z, porque tengo los tres ejes, tengo X, tengo Y y tengo Z. Esto sí se puede graficar. Pero para esta otra función ya no, porque aquí voy a tener 3 más, eso es a la entrada lo que tengo, más este otro, que es 1. El resultado es 4. ¿Puedo graficar esto? No, ya no puedo graficar. En este espacio ya no lo puedo graficar. Porque me falta un eje. Porque ahora mis variables serán X, Y y Z a la entrada, pero a la salida tengo que inventarme otra variable, por ejemplo, W. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es simplemente sumar. 3 más 1 es 4. 4 no, porque yo solo tengo 3 ejes. En el espacio solo tengo 3 ejes. No puedo hacer gráficos de en dimensiones mayores, ¿no? Es imposible, porque incluso nosotros vivimos en un espacio vectorial de dimensión 3. Hacer estos dibujos de dimensión 3 es complicado porque hay que tener imaginación, porque yo estoy haciéndolo sobre la pantalla, o sea, sobre un espacio vectorial de dimensión 2. Entonces, hay que tener un poquito de imaginación. Esto es 2 más 1, 3. Sí, puedo graficar, por lo menos tener una idea, un dibujo esquemático, algo que me represente. Porque para que yo vea esto, yo debería vivir en un espacio vectorial de mayor dimensión. Y yo vivo dentro de este mismo espacio vectorial de dimensión 3. Así que no puedo ver realmente lo que está pasando. Pero sí puedo hacer un dibujo aprovechando mi imaginación. Este definitivamente es imposible ya de graficar en el espacio X, Y, Z. Ya no se puede. Necesitaríamos un eje más. Y ese eje tendría que ser W. Porque es la variable despejada. Igual que en este caso, la variable despejada era Z. Entonces Z puedo graficar a partir de X y de Y. Acá W puedo graficar a partir de X, de Y y de Z. Entonces no puedo dibujarlo en un solo dibujo. ¿Se acuerdan de las funciones vectoriales de variables real? Las curvas, fíjense, en las curvas no podíamos graficar, pero teníamos 3 variables. Tenía X, tenía Y y tenía Z. Tenía un X, tenía un Y y un Z. Tenía X, Y y teníamos Z. Y dentro de este espacio teníamos la curva. O sea, una curva como esta, digamos. Pero había otra variable más, y esa variable es T. Pero fíjense, nunca lo dibujábamos junto con este dibujo, ¿no? Este es mi dominio de definición, por ejemplo, el que va de acá a acá. Este es el dominio. Tomo un valorcito de T y dibujo un vectorcito acá. Este es un modelo espacio-tiempo, pero separado. El espacio está por su lado y el tiempo está por su lado. En cambio acá yo quiero que esté integrado todo en un solo dibujo. Yo quiero que sea un modelo espacio-tiempo, como en la teoría de la relatividad. Este es un modelo discreto, ¿no? Está separado. Aquí hay una línea punteada. El eje de los tiempos está a un lado, o el del arco, que es lo mismo, y el eje de los espacios está en otro lado. No está integrado en un solo dibujo. Este es un modelo espacio-tiempo. Por eso definíamos curvas y todo acá, ¿no? En cambio acá es un modelo espacio-espacio prácticamente. Y necesito dibujar los vectores en el espacio X, Y y Z.
Y por lo tanto, el dominio de definición tendrá que estar en el plano XY o en el plano XZ o en el plano YZ y la superficie estar en el otro eje. Pero si tengo ya 4 variables, ya no puedo graficar. Tengo X, tengo Y, tengo Z y tengo W. Pero eso no quiere decir que estas funciones no existen, simplemente de que son imposibles de dibujarlos gráficamente, pero no quiere decir de que no existan. Veamos algunos ejemplos de donde sí existen estas funciones. Por ejemplo, esta es una función real de variable vectorial. Mis variables son X y Y, ese es el vector. Para cada valor de X y Y que meta, yo voy a encontrar un valor de T. Perdón, en este caso de A, que va a ser el área de un rectángulo. Esta es una función real de variable vectorial. Esta es otra, el volumen de un cono. Pi tercios de r al cuadrado h. Fíjense cuántas variables tiene este. Tiene 3 también. Podría dibujar esta función, ¿no? Tengo la variable radio, la variable h y la variable dependiente que es b. La variable que está despejada es la variable dependiente, porque depende de las otras, ¿no? El área, por ejemplo, depende de x y de y. P, que es el volumen, depende del radio y de la altura. Entonces son variables dependientes. Fíjense, esta es una función un poco más complicada, porque esta es una función que a la entrada tiene un vector con 3 componentes, X, Y y Z, pero a la salida tengo un volumen, y es el volumen de un paralelepípedo. Nada raro en la realidad, ¿no? Nada raro en la realidad. Pero geométricamente puedo dibujar esto imposible, porque necesito 4 ejes, necesito un eje para X, necesito un eje para Y, necesito un eje para Z, ya está. Ya tengo los vectores de entrada, por ejemplo, ese es mi espacio y voy a tener mi entrada. Ese es un vector, y digamos que ese vector sea 1, 1, 1. Eso es lo que estoy metiendo en mi caja negra, acá. Estoy metiendo 1, 1, 1. La caja negra hace su magia, esta aplicación diferencial hace su magia. Y me da como resultado, en este caso, 1. Este 1 lo puedo graficar acá, en X. Este otro 1 lo puedo dibujar acá, en Y. Y el tercer 1 lo puedo graficar acá, en Z. Por eso tenemos este puntito en el espacio. Por eso tenemos este punto. Bueno, mi dibujo está medio mal hecho, pero más o menos así. Por eso tengo. ¿Dónde lo dibujo a este otro 1, a la salida? ¿Dónde lo dibujo? Ya no tengo, ya se me han acabado todos los ejes. Este es X, este es Y, este es Z. Lo tendría que dibujar, no sé, en otro lado. Un 1 en una recta real. Es igual que el modelo espacio-tiempo que les hablaba hace rato, es lo mismo. Ya no lo puedo dibujar en un solo dibujo. ¿Dónde estamos? Acá. ¿De acuerdo? En cambio, cuando tengo funciones más pequeñitas, cuando tengo X, Y y Z en la misma ecuación y ninguna otra variable, ahí sí puedo tener un solo dibujo, como en este caso, por ejemplo, donde tengo todas las variables independientes, que es el vector X y Y la variable dependiente, que es Z. En un solo dibujo lo hago todo, pero a partir de 4 variables ya no puedo hacer eso. ¿De acuerdo? Espero que estén tomando nota, porque esto tiene mucho que ver también con la geometría, ¿no?, que estamos estudiando. Y en realidad es solo geometría. Y luego le vamos a poner unas aplicaciones, vamos a derivar y demás, pero solo son problemas de geometría. La última categoría que hemos estudiado, toda esta categoría, las funciones reales de variable vectorial, van a ser el objeto de estudio de este periodo de evaluación, de esta etapa de aprendizaje que tenemos, ¿no?, y que se va a evaluar. Solo este capítulo vamos a evaluar. Y solo este capítulo, con todo lo que corresponda, estudiaremos en esta segunda parte de la materia. ¿De acuerdo? Las funciones reales de variable vectorial. ¿Por qué reales? Porque a la salida tengo un real. ¿Por qué vectorial? Porque a la entrada tengo un vector. Así de fácil, no hay mayor complicación. Y a esas funciones se les llama también funciones multivariable. Porque a la entrada nos estamos refiriendo a las variables de la entrada. Multivariable, porque tengo 2, X, Y. Multivariable, veamos otro caso, creo que ya no tengo acá.
Multivariable, ¿por qué? Porque tengo X, Y y Z, tengo 3 variables ahí a la entrada que los puedo combinar como un vector y a la salida tengo un real. Por eso es una función real de variable vectorial o simplemente función multivariable. Cuando digo función multivariable, estoy haciendo referencia únicamente a las variables a la entrada de esta caja negra. ¿De acuerdo? Veamos su definición. Teniendo en mente, digamos, su geometría asociada, la definición sale ya por su propio peso. Fíjense, una función multivariable es una regla de correspondencia, es una ley de asociación, es una norma que vincula dos conjuntos. Es una regla de correspondencia, como dice acá, que le asigna a cada n-upla ordenada de números reales. ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿Quién es esa n-upla? Esa n-upla es esta. En este caso, un par ordenado. ¿Quién es la n-upla? Esto, que en este caso sería una terna ordenada. Incluso puedo tener más entradas. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4. Imagínense que es un proceso de producción. Estoy produciendo algún producto. No sé, un pantalón, lo que sea. Entonces tengo tela, tengo botones, tengo cierre, tengo bolsillos, tengo, no sé, lo que quiera. Muchas variables acá. Cada uno tiene su propio costo. Y a la salida tengo un producto, que es el pantalón, por ejemplo. Puedo tener muchas variables, por eso se llaman multivariable. Hay que verlo siempre en esa perspectiva real, ¿no? No solo como un par ordenado o una terna ordenada. Por lo tanto, a la entrada voy a tener varias cosas, varias variables, que las puedo combinar como si fuese un vector. Y a esto, que es un vector, también se le llama n-upla, ¿no? Y esta n-upla va a pertenecer a un subconjunto de un espacio vectorial de dimensión n y le va a corresponder un único elemento a la salida. Fíjense, en todos los casos yo estoy sacando un solo producto. Un solo producto. Si meto acá cierres, botones, tela, voy a sacar solo pantalón, porque este es mi sistema de producción. Un solo producto, eso es una función. Si sacase un pantalón y una chompa, eso sería una relación. Una relación. No puede haber dos imágenes, no puedo meter lo mismo y sacar una chompa y un camión, por ejemplo, un tractor, no puedo hacer eso. En la realidad solo saco un producto. Por eso se llama función, aunque matemáticamente sí, idealmente podría tener dos productos, pero eso es un poco más irreal, ¿no? Por eso es que siempre se enfatiza en el hecho de que son funciones, de que voy a tener solo un producto. Cuando yo meto acá un radio y meto una altura, saco el volumen de un cono, no saco el volumen de una esfera más, no saco el volumen. Eso corresponderá a otra función, no a la función que pertenece al cono. Por eso se llaman funciones, porque son leyes de asociación. Yo meto un vector a la entrada y obtengo solo un producto a la salida. ¿De acuerdo? Y ese mi producto a la salida es W, porque estoy en un caso bastante general, ¿no? Si tuviese solo dos variables a la entrada, X y Y, mi variable a la salida no sería W, sería Z, por ejemplo. Sería Z. Pero si tengo muchas más variables, mi variable a la salida va a ser la inicial de mi nombre, la inicial del nombre de mi mascota, lo que sea, o W. ¿De acuerdo? Ahora, estos vectores los tengo que tomar de algún lado, no puedo tomarlos de cualquier lado. Estos vectores son todas estas flechitas que están acá, vistas de manera multicolor. Y estas flechitas están dentro del espacio vectorial X y Y, son un subconjunto. No estoy tomando todos los puntos del plano X y Y. Si quisiese, tal vez, pero tal vez solo quiero restringirme a esta parte. Por lo tanto, en general se dice que es un subconjunto. Y ahora yo tengo que asegurarme de que estos vectores tengan componentes reales. Y a eso se le llama dominio de definición, que vamos a ver cómo se encuentran los dominios de definición en un determinado plano. ¿De acuerdo? Ahora, las funciones, jóvenes, las puedo expresar de dos formas, de manera explícita o de manera implícita. Es lo mismo que en cálculo 1. Una función es explícita cuando una variable está despejada, y es la variable normalmente dependiente. Fíjense en esto que es la ecuación del cono que hemos visto hace rato. La variable despejada es z. Por lo tanto, esta función se llama explícita, porque la variable
está explícitamente despejada. Yo quiero saber cuánto vale Z. Me lo están diciendo, quiero saber cuánto vale Z. Como Z está despejada, la función es explícita. ¿De acuerdo? Y esa variable despejada se llama variable dependiente. Es la variable dependiente. Z va a depender de X y de Y. Igual que nuestras cajitas. Esas cajitas son bastante ilustrativas. Esta es la variable dependiente. Z va a depender de X y de Y. Acá no hay que hacer ninguna observación. Simplemente acá ya Z está despejado. Como ya está despejado, yo sé que esa es la variable dependiente. ¿De acuerdo? Y las variables independientes son X y Y, que los puedo expresar como un vector. Por eso se llama variable vectorial. Y en estas funciones no se agarran X y Y de manera separada, ¿no? Siempre están juntas en un par ordenado o en una terna ordenada. Acostúmbrense a ser ordenados en ese sentido. No es X por su lado y Y por su lado, no. X y Y forman un vector, son las componentes de un vector. Y esas componentes separadamente los meto en esta caja, en esta fábrica, y puedo encontrar Z. ¿Esos vectorcitos dónde están? Esos vectorcitos están acá dibujados. Acá están dibujados, fíjense, de todo color, rojo, fucsia, amarillo, y en cada punto, ¿no? En cada punto. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Cuando la función tiene dos variables, la función implícita será así. Cuando la función tiene tres variables, será una cosa así. Fíjense. W está despejada, por lo tanto, esa es una forma explícita. W podría representar cualquier cosa. Podría representar la temperatura, por ejemplo, en nuestro cuarto, en el comedor, o donde estemos estudiando. Porque puedo tener una coordenada para X, Y y para Z. Vivimos dentro de un paralelepípedo, ¿no? En cada punto de la habitación, con un termómetro, puedo medir la temperatura. Y seguramente esa temperatura puede ser modelada con esta ecuación, una ecuación escalar. La variable despejada es W, por lo tanto, nunca se olviden de eso. Cuando yo despejo una variable, esa función o esa forma de expresar la función se dice que es explícita. X y Y, por ejemplo así. Esa es una función explícita porque Z está despejada. La otra forma de representar una función es poniéndola de manera implícita, donde ninguna de las variables está despejada. Por ejemplo, la ecuación de una esfera. En la ecuación de una esfera ninguna está despejada. X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a al cuadrado. A es el radio, una constante, digamos. Ahora, yo podría tratar de despejar Z y volverlo a esta forma implícita en una forma explícita. Yo podría decir Z va a ser igual a la raíz de A al cuadrado menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. ¿De acuerdo? Fíjense, la forma implícita lo he vuelto explícito. Y al volverlo de manera explícita ya tengo un pequeño problema, porque esto ya no es una función, es una relación porque tiene dos signos. Z tiene dos imágenes. Para cada valor de X y de Y, yo tengo dos valores para Z. Es como mirarme en el espejo, digamos que ese soy yo, y me estoy mirando en el espejo. Y cuando me miro en el espejo, veo dos o tengo dos imágenes. No quiere decir que estas funciones no existan. Desde el punto de vista matemático, estas funciones sí existen, pero solo se les llama relaciones, porque yo debería ser capaz de tener solo una imagen, ¿no? Solo una imagen. Esta es una relación simplemente. Pero la idea es tener acá una forma implícita. Fíjense que las formas implícitas son importantes y en muchos casos son más importantes que las formas explícitas. Porque si yo tengo una forma como esta, por ejemplo, esta es una forma implícita. Ninguna de las variables está despejada. Y tratar de despejar X, Y o Z es muy complicado. Es muy complicado. Quiero despejar Z para tener una forma implícita. No se puede. Ahora, como no puedo derivar Z respecto de X o Z respecto de Y. No puedo derivar. Seguramente voy a utilizar otros mecanismos para derivar formas implícitas. Eso ustedes han visto también en cálculo 1.
Derivación de funciones implícitas, les decía, ¿no? Y teníamos que aprender a la fuerza esa forma de derivación porque no podíamos o éramos incapaces o nos tomaba mucho trabajo tratar de despejar Z. Acá alguien me tiene que decir quién depende de quién. Yo acá les podría decir, en esta forma implícita, Z depende de X y depende de Y, les puedo decir. Entonces ya sé que la variable dependiente es Z, aunque no lo pueda despejar. Acá, por ejemplo, ¿no? Les puedo decir, Z depende de X y de Y. Ahora, ¿cómo miércoles despejo Z? Muy complicado. Yo no soy matemático ni me gustan cosas así complicadas. Entonces aprenderemos un mecanismo para derivar o para hacer algo con Z, dependiente de X y de Y. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos formas de representar una función son importantes. Cada uno tiene su propia motivación, cada una tiene su propio enfoque dentro del análisis matemático. Las formas implícitas o las formas explícitas. Implícita esta y explícita esta otra. ¿De acuerdo? A mí siempre me gustaría tal vez tener una forma explícita, ¿no? Despejado, así es más fácil, todo se entiende. Pero las formas implícitas también son bastante útiles y ayudan mucho las formas implícitas. ¿De acuerdo? Cuando tengo solo tres variables, despejado, es decir, una forma explícita o una forma implícita, pero solo tres, X, Y y Z, estas ecuaciones, que son ecuaciones de punto, así les llama, ecuaciones escalares de punto, en general son superficies en el espacio. Esto, por ejemplo, es la ecuación de una esfera. X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a A al cuadrado. Es decir, tengo una forma implícita donde tengo las variables X, Y y Z y está igualado siempre a una constante o a cero. Esta es una forma implícita, pero solo hay tres variables. En la ecuación del cono teníamos Z, ¿no? Z al cuadrado o Z en raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Estaba despejado también, pero habían solo tres variables. Y esas variables, al ser solo tres, que los puedo combinar como un vector, siempre van a corresponder a superficies en el espacio. En otras palabras, siempre voy a poder dibujarlas con MATLAB, con GeoGebra, a pulso, imaginándome, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo si tengo X, Y, Z. En cambio, esta otra no la puedo dibujar, ¿no? Esta otra. Esta. Esa no la puedo dibujar porque tengo X, tengo Y, tengo Z y tengo W. W es una variable dependiente. No puedo dibujar, necesitaría otro eje. No puedo graficar. Por eso no está en esta categoría, ¿no? No es una superficie. Esta no es una superficie en el espacio tridimensional. Esta es una superficie en un espacio vectorial o en un espacio geométrico de dimensión 4. ¿Quién se imagina cómo es ese espacio vectorial? Nadie, ¿no? Nadie. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Sigamos. Ahora que ya sabemos lo que vamos a estudiar, lo que vamos a empezar es a profundizar un poco. Hemos hablado de dominios de definición. Cuando uno habla de funciones, siempre, jóvenes, siempre debe hablar de dominios de definición. Es decir, de un subconjunto, como en este caso, por ejemplo, este que tengo acá en el plano XY, un subconjunto donde yo puedo tomar vectores para tener imágenes reales, que es este valor Z tiene que ser un real y tiene que además estar ahí, que yo lo tengo que ver, no tiene que estar en el infinito. No puede ser imaginario porque estamos haciendo cálculo en el dominio real, no estamos en el dominio complejo. Eso es tema de otra asignatura, de la asignatura 218, ¿no? Análisis de variable complejo. Entonces, ahí verán imágenes que no son reales, verán imágenes imaginarias, valga la aclaración o el término, ¿no? Verán imágenes imaginarias. En cambio, en esta materia estamos trabajando en el dominio real, por lo tanto, cualquier vector que yo meta tiene que ser capaz de entregarme un W real. Esto tiene que ser real. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que asegurarme de escoger vectores que estén en una región del plano XY o del espacio XYZ. En el
caso de un espacio vectorial de dimensión 2, o en el caso de un espacio vectorial de dimensión 3, o en espacios vectoriales de mayor dimensión, como en este caso, por ejemplo, que tiene n componentes, pero todos estos vectores que yo elija tienen que siempre darme una imagen real. Por lo tanto, es fundamental empezar a estudiar los dominios de definición, porque así no voy a perder el tiempo inventándome cualquier imagen que me dé, por ejemplo, un número que no existe, o imaginario, o que esté en el infinito. Por lo tanto, estudiar dominios de definición, aunque es un poco odioso, siempre es importante. Los dominios de definición. Y fíjense que lo que acabo de explicar está en este párrafo que está escrito. Dice, al igual que en las funciones de una variable, al igual que ustedes estudiaban en cálculo 1, con su docente de cálculo 1, se entiende que el dominio de definición de una función multivariable es el conjunto más grande donde la función tiene sentido en el dominio real. Es decir, que la variable que me está entregando la función sea un real, no puede ser imaginario. Ahora, si yo quiero encontrar dominios de definición, tengo que hacer un análisis muy parecido a lo que ustedes han hecho en cálculo 1. Tengo que acordarme de algunas normas, algunas reglas básicas, ¿no? Básicas. Tengo que evitar las divisiones por cero. 1 sobre 0 es una imagen en el infinito. Debo evitar los números complejos. No puedo tener imágenes o un conjunto de números imaginarios, un conjunto de llegada de números imaginarios. Y otras cosas donde no podría encontrar imágenes, ¿no? Por ejemplo, si estoy trabajando con una función logaritmo, no puedo tener un argumento negativo, porque no existe logaritmo de menos 5. La gráfica de la función logaritmo es una gráfica como esta, ¿no? Una gráfica como esta. O sea, no puede ser menos infinito su imagen. Y no puedo tener una imagen de logaritmo de menos 4 o menos 5, porque fíjense que en esta parte no hay gráfica de la función logaritmo. Su campo de existencia está acá, en el primer y en el cuarto cuadrante. Su campo de existencia es donde tiene sentido real los complejos. Entonces, tengo que acordarme por lo menos de estas 3 reglas básicas, ¿no? Y todo lo que han debido aprender en cálculo 1, con su docente que les ha debido hablar de estas cosas también. Veamos algunos ejemplos, veamos desde cosas sencillitas para encontrar dominios de definición. Veamos el primer ejemplo. El dominio de definición de una función polinómica de 2 variables es todo el plano R2. A ver, una función polinómica, ¿y hemos visto? Sí, hemos visto. Por ejemplo, esta. Es una función polinómica de 3 variables. X y Z multiplicado por 1 menos X, multiplicado por 2 menos Y, multiplicado por 3 menos Z. Acá no hay la posibilidad de tener divisiones por cero. No tengo la posibilidad de tener números complejos. Acá sí, acá tampoco, fíjense. Porque esto siempre va a ser positivo. X al cuadrado más Y al cuadrado siempre va a ser positivo. Es la ecuación de un cono. Su dominio, su campo de existencia es todo el plano XY. No hay restricción ni para X ni para Y. Por lo tanto, el espacio vectorial XY es dominio de definición de este cono. Y de esta otra función también, su campo de existencia ya no es el plano XY. Su campo de existencia está definido en el espacio vectorial X, Y y Z. Es un volumen su dominio de definición acá. Acá su dominio de definición es una región de un plano. Otras funciones polinómicas que hemos visto acá, por ejemplo, X y Y, no hay divisiones por cero, estoy multiplicando simplemente X y Y. No voy a tener la posibilidad de obtener un número imaginario ni nada por el estilo. Funciones polinómicas, acá esta es una función polinómica. No. Sí, ¿no? Es una función polinómica. Esta tan, bueno, con excepción de este a la Z. Pero esta en general es una función polinómica, esta. Son funciones polinómicas, por lo tanto, todas las funciones polinómicas, igual la de arriba, con excepción, digamos, de esta, porque eso ya lo vuelve una función exponencial, a excepción de esa, todas las funciones polinómicas no tienen problemas. No tienen problemas. Entonces, cuando veo una función polinómica, debería alegrarme, porque son fáciles de analizar. Lo mismo para funciones de 2 variables y 3 variables, que es el siguiente punto, ¿no? El ejemplo 2. El ejemplo 3, fíjense, el ejemplo 3 sí es un poco más complicado, porque hay una función logaritmo. El logaritmo
de 10 menos 2x menos y. Acá tengo que asegurarme de que el argumento de la función logaritmo sea positivo, siempre positivo, ni siquiera igual a 0. Esta es la condición. Esa es la condición. No puedo tener igual a 0, porque si fuese igual a 0, la función logaritmo vale menos infinito. Es como tener una división por 0. Tampoco puede hacerse negativo. Cuando yo escoja un valor para x y escoja un valor para y, esta inecuación no puede volverse negativa. Imagínense, yo no puedo escoger, por ejemplo, x10 y 10. Porque voy a tener menos 20, menos 10, menos 30 más 10, menos 20. Menos 20 reemplazo en la función logaritmo no existe. Por lo tanto, hay restricciones en este caso. ¿Cómo se halla el dominio de definición entonces en estos casos, cuando tengo dos variables? Porque ahora el dominio de definición, jóvenes, ya no es un intervalo del eje real X. El dominio de definición va a ser una región del plano XY o un volumen del espacio vectorial de dimensión 3. Es más complejo. Es más complejo. ¿Cómo se halla? Hay un método bien facilito. Tampoco es tan complicado. Pero por supuesto hay que saber algunas cosas básicas. Me voy a olvidar del símbolo del orden. ¿De acuerdo? Su dominio de definición va a estar en el plano XY. Por eso estoy encontrando valores para Z. Por lo tanto, voy a graficar en el plano XY esta recta. Esta es una recta. Porque me voy a olvidar del símbolo de orden y voy a obtener esta ecuación igualándolo a 0. Porque está igualado a 0, fíjense, mayor que 0, dices que lo estoy igualando a 0, y esta ecuación se llama la ecuación de frontera, y grafico esa ecuación de frontera, y es esta recta. Si x vale 0, y vale 10, que está por acá. Y si y vale 0, x vale 5, que está por acá. Fíjense que esta recta está dividiendo en dos partes al plano XY, al dominio de definición o al espacio vectorial donde está el dominio de definición. Lo está dividiendo en dos partes. La parte que está por encima de la recta y la parte que está por debajo de la recta. Fíjense, ahora viene lo sencillito, porque yo digo, yo tengo que escoger una de estas dos regiones, la de arriba o la de abajo. Y para escoger eso no voy a adivinar, voy a tomar el número, el vector de componentes más sencillo que exista. Por ejemplo, yo puedo escoger el vector nulo, el punto 0, 0, x0 y y0. Espérenme un cachito, jóvenes. Sí, hola. ¿Te puedes venir a comer? Ya, hija. Estoy pasando clase. Ahorita voy. Chao. Ya. Chao. Chao. Sigamos, jóvenes. Entonces, de estas dos regiones en las que hemos dividido todo el espacio vectorial de dimensión 2, yo tengo que escoger lo que está arriba o lo que está abajo. Y la manera más fácil, les decía, es escoger un punto cualquiera. Puedo escoger el punto que más me interese o que más me guste. Puedo escoger ese, por ejemplo, pero tiene que ser un vector. X vale 10 y Y vale 40. Pero ¿para qué me voy a complicar tanto con tantos números, con números tan grandes, no? Yo no voy a escoger este, voy a escoger este. Porque ahí x vale 0 y y vale 0. ¿Cuál escogerían ustedes? Yo creo que escogeríamos todos este, ¿no? Que es el más fácil. Por lo tanto, si yo reemplazo, esto se hace 0 y esto se hace 0. Por lo tanto, 10 los reemplazo en realidad acá. Esto se hace 0, esto se hace 0 y 10 es más grande que 0. Correcto, por lo tanto, el dominio de definición es todo lo que está debajo de la recta. Así se encuentran los dominios. Es una región. Es una región. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos a continuación, lo que está explicado en el documento. El plano XY se divide en dos regiones, lo que está encima y lo que está debajo de la recta, ¿no? La que se encuentra por encima de la recta y la que se encuentra por debajo de la recta. Tomamos un punto cualquiera de alguna de las regiones, por ejemplo, el punto 5, 5. He probado en este documento con el punto 5, 5, que pertenece a la región superior. Los emplazamos en la ecuación 1, en la ecuación que establece la condición, esta.
La ecuación de frontera solo nos sirve para graficar la recta, pero esta es la ecuación de frontera, esta que estoy poniéndoles acá. La ecuación de frontera es esta, porque esta es la que tiene la condición, tiene que ser más grande que 0. No pueden reemplazar acá, ¿no? Tienen que reemplazar acá, en la condición. Reemplazando el 5, 5, fíjense, sale como resultado el menos 5. Por lo tanto, no corresponde. No corresponde. Por lo tanto, escojo el otro. Como hicimos acá. Yo escogí el origen de coordenadas, sí, salía. Mi solución estaba bien, entonces era todo lo que estaba por debajo de la recta. Ahora, fíjense que la inecuación no era estricta, o mejor dicho, es estricta. No permite la igualdad, no dice mayor o igual que 0, porque lo que estoy analizando es una función logarítmica, y la función logarítmica no me permite la igualdad con el 0. No puedo hallar logaritmo de 0, porque el logaritmo de 0 me da menos infinito, y eso es violar una cosa equivalente a esto, a una división, a tener una división por 0. Por lo tanto, como no puedo permitirme la igualdad, como no me puedo permitir la igualdad, los puntos que están sobre la recta tampoco se consideran. Por lo tanto, el dominio de definición es esto. Es todo lo que está debajo de la recta sin considerar la recta. Porque si tomo un punto que está sobre la recta, esta función se va a hacer 0, esta se va a hacer 0. Y cuando yo ese 0 lo reemplace en la función logaritmo, voy a tener menos infinito y esa es una solución que no se admite. ¿De acuerdo? Así se encuentran los dominios de definición. Veamos otro. Hallar el dominio de definición, nos dicen, veamos, ¿dónde estamos? Acá. Hallar el dominio de definición de esta función. Me fijo, este f de x y es z, no se olviden eso. Esto es z. Esto es z. Esa función que tengo ahí, ¿no? F de x y. Y esta es la función, esa es la ley de asociación, esa es la regla, esa es la norma. Así se están relacionando z con x y con y. Veamos cuál es el dominio de definición. Acá tengo una raíz. Y según las reglas que hemos dado, debo evitar los números complejos. Y los números complejos normalmente ocurren cuando tengo raíces de índice par. Aquí tengo una raíz cuadrada. No puedo tener un número imaginario como argumento de la función coseno. Todo lo que tengo aquí adentro debería ser positivo siempre. La raíz, en realidad, ¿no? Positivo. Puedo tener valor negativo o valor positivo para el coseno. El coseno es una función par. Esas cosas básicas uno tiene que saber, porque si no saben, jóvenes, es imposible que queramos estudiar, ¿no? O continuar estudiando, acumulando más conocimiento cuando no sé lo básico. La función coseno es una función par. Puedo el coseno de 5 o el coseno de menos 5 puedo hallar. El coseno de pi o el coseno de menos pi puedo hallar. En ambos casos valdrán 1, menos 1, cuando pi es positivo o cuando pi es negativo. Pero lo que no puedo admitir es que el coseno tenga una variable imaginaria. Por lo tanto, como yo tengo una raíz acá, en este lugar, la raíz me está imponiendo una condición, me está diciendo, ten cuidado, porque puedes obtener un valor negativo. Imagínate que escoges, me dice, el valor, el par ordenado 0,1. Escoge eso, me dice, 0,1. Reemplazo acá 0. Y aquí reemplazo 1. Voy a tener menos 1. En raíz, eso es imaginario, ese es el operador P o el operador I. Y no hay coseno de número imaginario, ¿no? No en el dominio de los números reales. Por lo tanto, este vector tengo que descartarlos. Pero no puedo estar probando uno por uno, así que lo que voy a hacer es poner la condición, escribir la ecuación de condición, que es esta. Yo tengo que asegurarme que lo que está dentro de la raíz sea al menos 0. Al menos 0. No puede ser negativo. Puede ser igual a 0 o siempre ser un número positivo. Acá tengo que hacer un poco de álgebra, por eso uno hace prefacultativo, ¿no? Tengo que hacer un poquito de álgebra. Tengo esta ecuación, lo estoy poniendo como una diferencia de cuadrados. Ahora voy a concentrarme en la ecuación de frontera porque voy a graficar esta ecuación. Tengo dos ecuaciones, fíjense. Para que se haga 0 esta ecuación, esto puede ser 0 o esto puede ser 0. Obtengo dos ecuaciones.
La primera, x menos y puede ser 0 para que todo se haga 0. O x más y puede ser 0 para que todo se haga 0. Esta es una recta a 45 grados y esta también es una recta a 45 grados, pero con pendiente negativa. Ahí está. La recta azul es la recta de arriba, esta. Y la recta roja es la que está abajo. Son dos rectas. Fíjense que el espacio ahora lo he dividido en 4 regiones, a diferencia del anterior que lo había dividido en 2. Aquí lo estoy dividiendo en 4. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a tomar un punto de cualquier región. Pero acá hay que ver una cosa interesante. Esto es lo mismo que en la regla de signos. Cuando veían dominios de definición o resolvían inecuaciones. Por ejemplo, en regla de signos hacían esto, ¿no? Dividían así, tomaban un puntito, digamos, acá, ese tomaba, y digamos que ese sí se cumplía. Cumplía la condición de la inecuación. Por lo tanto, esto considero, esto no. Este sí, este no. Este sí, este no. Se va poniendo intercalado, ¿no? Acá es lo mismo. Si esta región, por ejemplo, forma parte del dominio de definición, este no va a formar parte. Este sí va a formar parte y este no va a formar parte. Sería sí, no, una cosa así. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Lo que voy a hacer es tomar un puntito cualquiera. Por ejemplo, voy a tomar el punto 1,0. Ese punto está acá. Estoy tomando ese. Y ese punto pertenece a este triángulo que tengo en el lado derecho de la pantalla. Lo reemplazo en la condición. Los reemplazamos acá. Esta es la condición. Esto es lo que tengo que hacer cumplir, ¿no? Esto solo me ha servido para graficar las rectas, igual que en el caso de la función logaritmo. La ecuación de frontera solo me ha servido para escribir o dibujar la ecuación de esa recta. En este otro ejercicio que estoy resolviendo lo mismo. Solo me sirve para graficar las dos rectas. Estoy tomando este puntito y reemplazo en la condición, en esta condición. Estamos tomando o estamos haciendo de que 1 valga 0, de que x valga 0, perdón, y de que x valga 1 y y vale 0. Ese es el par ordenado. Yo me estoy haciendo un trabalengua simplemente. X vale 1 y y vale 0. ¿De acuerdo? Ese es el punto que estoy eligiendo, que está acá. Un vector, fíjense, no es un puntito x igual a 1 y olvidarse de y. No, porque en estas ecuaciones necesito x y necesito y. Estamos hablando de variables vectoriales. Entonces los reemplazo. Esto se hace 0, esto se hace 0 y tengo que x vale 1. 1 por 1, 1. 1 es más grande que 0. Correcto. Por lo tanto, mi dominio de definición es este. Todos los puntos que están acá, solo necesito probar con un punto. Este lo descarto. Este sí, forma parte de mi dominio de definición también. Y este lo descarto. Porque estoy haciendo una cosa parecida a la ley de signos cuando ustedes resolvían inecuaciones. Se hace lo mismo. Y ya está. Fíjense que en el documento he probado con varios puntos, pero les estoy mostrando de manera general qué es lo que deberían hacer. Por eso estoy probando con este puntito y se cumple. Vamos a probar con otro puntito. En la región 2. 0 en X y 1 en Y. Y fíjense que es falso. Estoy tomando de la región 3 otro punto, menos 1, su punto simétrico. Habíamos tomado este, ahora estoy tomando su punto simétrico. Y fíjense que es verdadero. Y luego estoy tomando un punto de la región 4, que es la que está aquí abajo. Y estamos tomando de esa región el punto 0 en X y menos 1 en Y, es decir, un puntito que está por acá, ahí. Y fíjense que tampoco se cumple, es falso. No se cumple la inecuación. Entonces es suficiente que prueben con 1, porque los otros lo descartan haciendo esa alternancia, como en la ley de signos. Por lo tanto, mi dominio de definición es la parte azul y la parte blanca se elimina. Y fíjense que en este caso el símbolo de orden ya no es estricto, permite la igualdad. Por lo tanto, las rectas forman parte del dominio de definición también. ¿Qué pasa si tengo dos funciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenía esta función? ¿Dónde está? Esta función, esta que tenemos ahí, y lo sumaba con esta. Logaritmo de 10 menos 2x menos y más 4 más coseno de la raíz, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si lo sumo? Tengo que analizar independientemente el dominio de definición de cada función. De la función logaritmo era esta y de la función coseno era esta otra.
El dominio de definición para ambas funciones es la intersección. La intersección. Fíjense, esta, por ejemplo, teníamos una recta por ahí arriba, una cosa así, una cosa así. El dominio de definición estaba acá, de esa otra función. Por lo tanto, el dominio de definición corresponderá solo a esta partecita. Solo a esta partecita. Y esto no sé si será paralelo, tal vez en algún momento se corte acá, entonces ya tendremos que empezar a descartar esta parte también, ¿no? Solo donde hay intersección. Eso es lo que dice esta nota. Si tengo dos funciones que están sumando, o tres, o cuatro, o tengo división de funciones o multiplicación de funciones, su dominio de definición corresponderá a la intersección de los dominios de definición de las funciones que se están sumando. Fíjense, les he puesto un montón de dominios de definición para que dibujen ahí en su casa, practiquen. Acá tengo dos funciones, habrá que intersectar. Aquí tengo uno con valor absoluto, aquí tengo una suma de funciones, aquí tengo una con arco coseno, aquí tengo uno con arco seno, dos con arco seno, uno con arco tangente, otro con valor absoluto, una función dentro de una raíz trigonométrica. No se olviden que la función senoidal tiene parte positiva y tiene parte negativa, y tengo una función logaritmo. Fíjense en esta última función, por ejemplo, logaritmo de x por y, hay que hacer ley de signos, porque puedo tener más por más, puedo tener más con menos, puedo tener menos con más, o puedo tener menos con menos. Eso va a depender dónde elija mi dominio de definición, por ejemplo. Por ejemplo, si tomo x del primer cuadrante y y del primer cuadrante, x es positivo y es positivo. Por lo tanto, esto está bien, porque esto me va a dar siempre positivo. Pero esto lo tengo que descartar, porque x es negativo y y es positivo. Esto también, y es negativo y x positivo, pero esto sí lo voy a incluir. Por lo tanto, el dominio de definición de la última función, de esta, por ejemplo, es fácil. Esta y esta. Su dominio de definición. Esta no, y esta tampoco. Y tampoco incluyo los ejes, porque en los ejes o x vale 0 o y vale 0. Por lo tanto, hay que no considerar los ejes, ¿no? Les estoy poniendo ahí para que practiquen un poquito y empiecen a estudiar. Fíjense, estamos empezando recién, jóvenes, estamos empezando. No se descuiden, porque este capítulo es largo y lo que viene más adelante es harto. Es mucho mayor que lo que teníamos en el primer parcial. Así que desde esta tarde vayan practicando, estudien dominios de definición, con el ayudante hagan dominios de definición y empiecen a practicar, ¿no? Bueno, ahí vamos a quedar. Ahí vamos a quedar porque el siguiente punto que vamos a estudiar son las curvas de nivel. Bueno, les puse un dibujito ahí, pero quiero detenerme acá para continuar el miércoles. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda? Ninguna. Bueno, si no hay dudas, nos vamos a... Ingeniero, disculpe, tenía una duda. Sí, dígame. Buenas tardes. Respecto a cuando hablamos de las funciones explícitas e implícitas, cuando lo igualamos a la variable a, que era una constante, entonces en las funciones explícitas, la variable que está despejada tiene que pertenecer al dominio real. Sí. Fíjense, vamos a hacer un campito acá. Cuando una forma es, imagínense que tengo una ecuación como esta, la ecuación de un hiperboloide, x más y al cuadrado menos z al cuadrado, por ejemplo, igual a al cuadrado, por ejemplo. Digamos a, simplemente a. Acá esta forma es una ecuación implícita porque ninguna de las variables está despejada. Y yo tengo que asegurarme de que x sea positiva, de que y sea positiva y z es positiva, porque los ejes donde voy a ubicar los puntos, las coordenadas del vector, están sobre las rectas reales. X puede ser positivo o negativo, y puede ser positivo o negativo, pero son puntos de las rectas reales. Ahora, este número, esta es una constante, puede ser 1, puede ser 0, puede ser 9, puede ser menos 5, puede ser cualquier cosa. Esto es un escalar, a este no se le considera. Alguien podría pensar, pero A está despejada, por lo tanto A es una variable. No,
En la convención matemática que se tiene a nivel de todo el mundo y de todo el universo, las primeras letras del alfabeto siempre son escalares, son constantes. Y las últimas letras del alfabeto son variables. Por eso se utiliza X, por eso se utiliza Y, por eso se utiliza Z, a veces se utiliza U, B, que son variables. Pero A, B, C y D son constantes. Y cuando la forma es implícita, puede estar igualada a una constante o a cero, que también es otra constante. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo despejo Z de acá, tengo que despejar Z, ¿no? Por ejemplo, yo digo Z, para mí va a ser igual, Z al cuadrado, va a ser igual a X al cuadrado, más Y al cuadrado, menos A. Estoy despejando Z. Este no sirve para mucho, ¿no? No sirve para mucho, simplemente me está trasladando la función, una cosa así. Pero acá estoy despejando Z. Y cuando yo, por ejemplo, le saco la raíz y le sacamos la raíz, ahí ya lo he vuelto implícita mi función. Y tengo que asegurarme de que Z sea real. No puedo tener Z's imaginarios, ¿no? No puedo tener Z's imaginarios, pues no tendría con dónde dibujar. Porque esta recta que se llama Z es una recta real. Para hallar el dominio de definición, por ejemplo, de esto, yo tengo que asegurarme de que X al cuadrado más Y al cuadrado menos A sea positivo. O tal vez, en el peor de los casos, 0, porque raíz cuadrada de 0 es 0 nomás. El 0 no tiene signo, pero tiene que ser positivo. Este pasa al otro lado y ya tengo una ecuación. Va a ser un círculo, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado mayor que A. Bueno, en realidad cualquier valor que cumpla con esa condición. Su dominio de definición, por ejemplo, en este caso, va a ser una cosa como esta. Si esto es raíz de A, esto es un círculo de radius raíz de A, su dominio de definición va a estar por fuera del círculo. No puedo tomar puntos internos, porque si tomo puntos internos, por ejemplo, este punto yo tomara X igual a 0 y Y igual a 0, los reemplazo acá, voy a tener esto es 0 más 0 menos A. Aquí voy a tener raíz cuadrada de menos A. Me va a dar un número imaginario, entonces lo descarto, ¿no? O sea, hay que tener cuidado solo con las variables, con X, con Y y con Z. Y este valor de A me está imponiendo la condición, en realidad, porque A puede ser 1, puede ser 2, y lo único que me está diciendo es el tamaño de este círculo, que puede ser más grande o más pequeño, pero los valores que yo voy a escoger para X y para Y, para que me dé un Z real, siempre van a ser los valores que están fuera de esa circunferencia. Es el dominio de definición de esta función, por ejemplo, de esta. Y estoy haciendo todo lo que hemos explicado ahora, ¿no? No sé si les he respondido la consulta. Sí, ingeniero, muchas gracias. De acuerdo. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? No, ninguna. Tarea para ustedes. Bueno, pues no es obligatorio, pero empiecen a hacer como un tema de conciencia, empiecen con estos dominios de definición, los más facilitos. Fíjense, el 10 hemos hecho que era el más facilito. Cuando tengo funciones arcotangente, por ejemplo, fíjense la función arcotangente es la que define el dominio de definición, o la función arcoseno. La función arcoseno es una cosa así. La función arcoseno creo que es una cosa así. Así, ¿no? Su gráfica. Bueno, más o menos así. Y su dominio de definición va desde menos 1 hasta 1. Ese es el dominio de definición de esta función, arcoseno. Entonces el dominio de definición va de menos 1 a 1. Entonces lo que tengo que asegurarme es esto, de que el dominio de definición de esta función vaya desde menos 1, menor o igual, X sobre X más Y. Menor o igual a 1. En ese rango está el dominio de definición. Me estoy fijando en la función arcoseno. Lo mismo para esto. Me voy a fijar cuál es la gráfica de la función arcocoseno, igual voy a hacer. Me voy a fijar la función arcotangente. La función arcotangente es un poco más complicado. La función arcotangente es una cosa así, ¿no? Sus gráficas. Línea asintótica. Otra vuelta viene así, línea asintótica. Entonces puedo analizar primero en este rango y ver cómo se está volviendo, ¿cómo se llama? Cíclica esa función para que pueda generalizar el dominio de definición para la función arcotangente. Esto es más de lo mismo. Tengo que asegurarme de que esto sea mayor que 0 y este también mayor o igual que 0 y luego los intersecto.
Acá tengo que asegurarme de que x menos valor absoluto de y sea positivo o igual a 0. Voy a dibujar su ecuación de frontera. Eso será x igual a valor absoluto de y, porque lo estoy igualando a 0. La ecuación de frontera, tengo que graficar eso. La gráfica de esta función es una función valor absoluto. La que nunca va a ser negativo es x. Por lo tanto, la gráfica de esa función es así, de esta. Y puede ser positivo o negativo, pero x siempre va a ser positivo porque es el valor absoluto de y. Fíjense, estoy dividiendo en dos regiones, lo que está dentro de la b y lo que está fuera de la b. Entonces, escojo un punto y ya está, ya tengo el dominio de definición de este. Para este otro voy a hacer una cosa igual. ¿Se dan cuenta? Practiquen, practiquen y practiquen. Bueno, jóvenes, nos quedamos ahí y nos vemos el día miércoles en nuestra siguiente clase. Es un tema bien interesante. Este capítulo es bien bonito, es interesante. Puede ser complejo o largo, así que es bueno de que repasen lo que han aprendido en cálculo 1, graficar funciones, porque la gráfica de una función define el dominio de definición, sobre todo en esas funciones raras, ¿no? Arcotangente, logaritmo, porque eso me permite ver dónde voy a poner mis límites para que esa función sea real y tenga su campo de existencia, ¿no? O encontremos su campo de existencia. Repasen cálculo 1 un poquito. Repasen derivadas, porque acá vamos a hacer harta derivada. Pero les voy a mostrar las cosas interesantes que aparecen cuando tengo funciones con más variables que en cálculo 1. En cálculo 1 era y igual a x. Y podía derivar solo respecto de x y pare de contar. En cambio, ahora tengo funciones multivariables. Tengo una función a la salida, pero esa función a la salida, que es w, por ejemplo, tiene como variables de entrada a x, a y y a z. Entonces puedo derivar o respecto de x, o respecto de y, o respecto de z. Es decir, puedo encontrar una derivada respecto de cada componente del vector que tengo a la entrada. A eso se le llama derivada parcial. ¿De acuerdo? Pero para hacer eso tengo que saber, por supuesto, derivar. Si no sé derivar, tampoco voy a poder hacer nada, muchachos. Así que a practicar. Ok, ahí vamos a quedar. Nos vemos el día miércoles, jóvenes. Gracias, ingeniero, y hasta el día miércoles.